Tercer domingo del Reino. Les saludo con cariño. El Evangelio nos dice: Jesús vuelve a Galilea y va a Nazaret, donde se había criado, y le dan a leer el texto de Isaías. El Espíritu del Señor me ha consagrado para dar buenas noticias a los pobres y anunciar libertad a los oprimidos. Y agrega: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a ser hermano de los pobres, me ha enviado a liberar a los cautivos, anunciar que hay que tener alma de niño para amar con corazón abierto y limpio. Me ha enviado a poner gesto a su palabra, me ha enviado a compartir pan y esperanza, me ha llamado a levantarme, abrir las alas y abrigar a aquel que llora, sufre o calla. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido. Dijo Jesús: hoy se cumple este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los prisioneros, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar un tiempo de gracia del Señor. Y nosotros también decimos que hoy se cumple en nosotros este mismo pasaje de la Escritura, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos envía a llevar el Evangelio de buena noticia para los pobres, a anunciar la liberación de los que se sienten prisioneros, a darles nueva visión a los ciegos y a los enceguecidos, y dar libertad a los que están oprimidos o reprimidos, y proclamar un nuevo tiempo de oportunidades que nos regala el Señor. Porque Dios no se reserva para nadie, se derrama sobre todos sin cansarse. Nos promete a todos vida, nos enseña su justicia, acaricia con amor nuestras heridas. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido. Soy sus ojos, soy sus manos, su latido. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido. En tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios de justicia, nos mandas establecer la justicia para todos, pero a causa de nuestro egoísmo y nuestra indiferencia, dejamos que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez mayor. No ofrecemos protección legal a los trabajadores migrantes, ignoramos a los niños que viven en la calle. Somos impotentes ante jóvenes, mujeres y hombres víctimas de la trata de personas. Te pedimos sabiduría y fortaleza. Haz de nosotros tus colaboradores para luchar por la justicia y compartir tu abundancia. Dios de paz,
nos mandas amarnos los unos a los otros y vivir en paz con nuestro prójimo. Pero a causa de nuestras mentes cerradas, nuestros prejuicios y nuestra desconfianza ante la diferencia, a menudo optamos por la violencia y la guerra. Discriminamos a las minorías y los marginados, suprimimos los derechos humanos básicos, contribuimos al conflicto entre grupos étnicos y religiosos. Te pedimos sabiduría y humildad. Haz que nosotros, tus colaboradores, nos aceptemos y caminemos juntos en paz. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Como todos los domingos, les saludo con gozo, con alegría, y les doy muchísimas gracias a Dios, el que a través de todo este tiempo, todos estos años en los que hemos podido estar juntos a través de este medio, pues me ha permitido el poder llegar a sus hogares. Le pido a Dios que me dé una palabra sencilla, una palabra entendible, una palabra clara, pero sobre todo una palabra con amor para que pueda ser instrumento en sus manos para llegar su mensaje a nuestros corazones. Que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren, los textos de esta semana son Nehemías 8, de sus versículos del 2 al 10. En el texto en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar en Primera de Corintios 12, de sus versículos del 12 al 30. Y el texto evangélico es del libro de Lucas, en sus capítulo 4, de sus versículos del 14 al 21. Como cada domingo en la liturgia, quiero empezar con el texto del Antiguo Testamento. En este caso es con el libro de Nehemías.
Ahí, en el libro de Nehemías, se nos cuenta una lectura pública solemne del libro de la ley de Dios, el que nosotros los cristianos llamamos Pentateuco, y en cambio los judíos los designan como la Torá o la ley. Miren, este suceso sucedió a finales del siglo V antes de Cristo, y los judíos tenían pocos años de que habían regresado del destierro de Babilonia y a duras penas habían logrado reconstruir el templo, las murallas de la ciudad y sus propias casas. Por lo tanto, les hacía falta urgentemente una norma de vida, en especial, podríamos decir, una constitución por medio de la cual pudieran regirse en todos los aspectos de la vida personal, pública, social y religiosa. Esdras era un líder carismático, respetado por todos y considerado levita y escriba, es decir, sacerdote y maestro. Esdras les da esa ley, esa constitución que necesita el pueblo, proclamando solemnemente ante todo el pueblo reunido la santa ley de Dios. Y la gente de ese entonces respondió comprometiéndose a cumplir y a guardar la ley, llorando por sus infidelidades y a instancias de sus líderes, celebrando una fiesta nacional, la fiesta de la promulgación de la ley divina. Desde esos remotos días, 500 años antes de Jesús, hasta hoy los judíos ordenan sus vidas según los mandamientos de la Torá o del Pentateuco. Pero ahora quiero comentar un poco el contexto del pasaje de Lucas. Miren, en Nazaret se conservaba una pequeña sinagoga edificada sobre los restos de aquella sinagoga del tiempo de Jesús. Esa sinagoga del tiempo de Jesús debió ser una construcción aún más pequeña que la actual por tener tan pocos vecinos la aldea. Como todas las sinagogas, estaban orientadas de tal forma que al rezar el pueblo mirara hacia el templo de Jerusalén, centro religioso del país. En la sinagoga, los varones se cubrían la cabeza con un manto y las mujeres no se mezclaban con ellos. Se les destinaba un lugar apartado, arriba, separado por una rejilla. Tampoco en las sinagogas las mujeres podían leer en público las escrituras, ni mucho menos comentarlas. Cuando el pueblo se reunía los sábados en la sinagoga, comenzaba siempre con una recitación, con el Shema. Escucha, Israel. Nosotros vamos a encontrar esta oración en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Esta es una de las plegarias preferidas de la piedad judía, que se recita hasta el día de hoy. También tienen la costumbre de escribirla y colocarla en los marcos de la puerta de las casas. Después de esta oración seguían otras 18 plegarias rituales que precedían a la lectura de las escrituras. El lugar más sagrado de la sinagoga se encontraba en la pared que se orientaba hacia Jerusalén. Ahí se guardaban los pergaminos de la Torá, o sea, de la ley, donde estaban escritos los libros sagrados, los que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. No eran libros como los actuales, eso tenemos que tenerlo claro, sino pergaminos enrollados. Se guardaban en cajas de madera artísticamente labradas. Era costumbre que cualquiera de los hombres presentes en la sinagoga leyera un fragmento de las Escrituras y después lo comentaría con los paisanos según la inspiración que Dios le diera. Esta misión, miren, no era exclusiva de los rabinos y participaban en ellos los laicos varones. El texto que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, momento con el que dio comienzo su actividad pública, fue el capítulo 61 del libro de Isaías, en sus versos del 1 al 3. Jesús, como todos los israelitas de su tiempo, hablaba en arameo, pero al leer tenía que emplear el hebreo.
El arameo es una lengua del mismo tronco lingüístico que el hebreo, hablada aún en algunos pueblos de Siria. Se usaba en todo el país como lenguaje familiar y popular desde unos 5 siglos antes de nacer Jesús. A partir de aquella época, el hebreo se limitó a ser la lengua de los doctores de la ley. En hebreo se escribían las escrituras. El rollo en el que leyó Jesús en la sinagoga de Nazaret estaba escrito en hebreo. Jesús, un campesino, nada familiarizado con esa lengua culta y además hombre de pocas letras, probablemente titubeó al leer en público. Jesús, al leer y decir que se cumplía lo escrito por Isaías, hacía mención en ese pasaje del año de gracia. Era una institución legal muy antigua que se remontaba a los tiempos de Moisés. Se llamaba también año de jubileo, porque se anunciaba con el toque de un cuerno llamado en hebreo Yobel. Miren, el año de gracia debía cumplirse cada 50 años. Al llegar a esa fecha, las deudas debían anularse, las propiedades adquiridas debían devolverse a sus antiguos dueños con el fin de evitar la excesiva acumulación y los esclavos debían de ser dejados en libertad. La ley era expresión y proclamación de que el único dueño de la tierra es Dios. Desde el punto de vista social, ayudaba a mantener unidas a las familias en torno de un patrimonio suficiente para garantizar una vida digna. Era también un memorial de la igualdad original que existió al llegar el pueblo de Israel a la tierra prometida, cuando nada era de nadie y todo era de todos. Ustedes lo pueden ver allí en el libro de Levíticos 25, del 8 al 18. En el mismo sentido, existía también la institución del año sabático, que debía cumplirse cada 7 años. Estas instituciones legales se entendían como leyes de liberación. Así fueron proclamadas por Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde se presentó el cumplimiento del año de gracia como el punto de partida para iniciar un cambio urgente en el país, dada la gran diferencia que existía entre los pobres y los ricos. Y miren, no estoy hablando de nuestros tiempos, estoy hablando de aquel tiempo. Pero también quiero que conozcamos otro poco el texto de Lucas 4. Miren, era un texto sin relevancia, así se le conocía en la vida práctica de la comunidad cristiana hasta mediados del siglo XIX. De hecho, este texto era un texto olvidado como tantos otros que hoy nos parecen textos fundamentales. Fue la teología de la liberación la que puso de relieve este texto como un texto capital. Después, el Concilio Vaticano II lo puso en primer plano. Lucas pone este texto al inicio de la vida pública de Jesús. Jesús, sin duda, tuvo que interpretar muchas veces su propia vida con estos textos proféticos de Isaías. Parece obvio que Jesús vio su vida como el cumplimiento, como la prolongación de aquel anuncio profético de la buena noticia para los pobres. La misión de Jesús es el anuncio de la buena noticia de liberación, o sea, la evangelización, que en griego es euangelo, ¿sí? Que significa buena noticia. No es más que una forma de la liberación por la palabra. La misión cristiana hoy continúa la misión de Jesús. Tiene que ser por eso mismo, o sea, continuación de la misión de Jesús en sentido literal y directo. Ser cristiano, en efecto, será vivir y luchar por las causas de Jesús,
sentirse llamado a proclamar la buena noticia de la liberación, entendiéndolo en su literalidad más material, ¿sí? Como buena noticia. Tiene que ser buena noticia y tiene que ser noticia. No se puede sustituir semánticamente por la enseñanza o por la doctrina. Jesús, queridos hermanos y hermanas, no vino a enseñar doctrina. La evangelización de Jesús no fue una enseñanza eclesiástico-pastoral. Pero miren, sigamos con el texto de Lucas. Existen dudas si Jesús seguía un leccionario o si escogió él su propio texto. Sobre todo al leer el Espíritu del Señor es sobre mí. Jesús cita mayormente Isaías 61 del 1 al 2. La frase, los ojos de los ciegos serán abiertos, es citada directamente en el Antiguo Testamento, pero parece inspirada en Isaías 35, versículo 5, o Isaías 42, 7. La frase, dejar ir libres a los quebrantados, es de Isaías 58, 6, y es muy importante que Jesús omite en Isaías 61, 2 la frase y el día de venganza de nuestro Dios. El énfasis de esta explicación en Nazaret, esto que dijo Jesús ahí, es la salvación y no el juicio. Por eso omite el día de venganza de nuestro Dios. Dice también, me ha ungido. Jesús fue ungido en su bautismo cuando el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma y la voz del cielo dijo, tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco. Lucas 3:22. Él fue ungido, no con aceite como se hacía con los antiguos reyes de Israel, sino con el Espíritu de Dios. Esto le hace a él el ungido o el Mesías. Y fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Habla Jesús de la pobreza espiritual o de la pobreza económica? Sabios suelen concordar que Jesús estaba hablando de los forasteros, gente de bajo nivel y vulnerable, lo que para nosotros ahora son los migrantes. Sus problemas se pueden basar en la pobreza económica o en otras causas. En el versículo 18, Jesús habla de su misión hacia los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, categorías que incluyen la multitud de gente por la que él se preocupa. Dice, pregonar a los cautivos libertad, versículo 18. Lucas ilustra lo que esto significa por medio del primer milagro de Jesús en el Evangelio, al liberar a un hombre poseído por un demonio, en los versículos 31 al 37. Y a pregonar a los ciegos vista. En este Evangelio, Jesús restaura la vista a los ciegos. En su capítulo 7, del 21 al 22, lo vamos a encontrar también en el capítulo 18, del 35 al 43. Y también le dirá a la gente orgullosa que cuando hace banquetes, llame a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos a su mesa. Esto lo pueden ver en el capítulo 14, 13. Su interés de Jesús no se limita en poder ver físicamente, pero también incluye el poder de ver espiritualmente. Y ahí hay muchos pasajes, Lucas 6, 41, 42, 7, 44, 9, 27, 10, 23, y hay más, ahí les podría decir, pero es una lista larga. Más adelante, Jesús le dirá a Saulo de Tarso, a Pablo, su misión, que abra los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del mal a Dios, para que reciban por la fe que es en mí
remisión de pecados y suerte entre los santificados. Lo pueden ver en Hechos 26, del 18 en adelante. Claramente, es la vista espiritual a lo que se refiere aquí. Predicar el año agradable del Señor. Como ya lo comenté, esta parte del texto, lo más probable es que se refería al año del jubileo. La misión de Jesús no puede pretender ser neutral, o ser del centro para todos, sin distinción, no inclinada ni para los ricos ni para los pobres. Lo peor que podría decirse del Evangelio de Jesús es que fuese neutral, que nunca se pronuncia y que no opta por los pobres. Puede ser bueno recordar una vez más, Jesús está lejos de la beneficencia y del asistencialismo. No se trata de hacer caridad a los pobres, sino de inaugurar un nuevo orden integral, un nuevo orden de vida, de salud, de justicia, el único que permite hablar de una liberación real. Es importante darnos cuenta que muchas veces que se ha hablado de la opción preferencial por los pobres, se está claramente con una mentalidad de asistencia, muy alejada del espíritu del texto de Lucas 4 y sus versículos. La palabra evangelizadora o es activa y práctica en la praxis de la liberación o es antievangelizadora. La palabra evangelizadora no es una palabra de teorías abstractas, es una palabra que hace referencia a la realidad y la confronta con el proyecto de Dios. Eso es evangelizar, es liberar por la palabra, una palabra que no entra en la historia, que no se pronuncia, que se mantiene por encima de ella en las nubes y que no moviliza, no sacude, no provoca solidaridad y ni siquiera suscita enemigos, no es heredera de la pasión del Hijo de Dios. Miren, Juan el Bautista era un predicador del juicio y su mensaje debe de haber hecho estremecer de terror a sus oyentes. Pero lo que Jesús trajo fue un evangelio, una buena noticia. Jesús también sabía de la ira de Dios. Sí que lo sabía y lo sabía muy bien, pero sabía que la ira de Dios es el amor, es la misericordia y es el perdón. Mi oración es que de este mensaje podamos salir con 3 elementos que pongamos en práctica. Primero, aceptar a todos. Saber que Dios es un Dios de amor y estar deseosos como Jesús, ir a sus comunidades, estar con sus comunidades. Sí, vayan a sus templos, vayan a sus iglesias, donde quiera que estén. Que Dios permita que estos 3 elementos los pongamos en práctica. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.
Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo habita con poder en cada uno de nosotros y nos consagra hijos tuyos para llevar la buena noticia a los pobres. Danos la pasión que nos falta para proclamar esa buena noticia a los más vulnerables, los más pequeños según tu Evangelio, los pobres que marca tu palabra, para llevar libertad a los cautivos. Danos la convicción que nos falta para saber que en tu nombre y por tu poder todos tenemos la oportunidad de dejar atrás nuestras propias cárceles, para dar vista a los ciegos. Danos la fuerza de Jesús para acercarnos a quienes tienen cerrados los ojos y el corazón, y que con solo tocarlos puedan verlos a los otros y abrirse a la ternura, para poner en libertad a los oprimidos. Danos la alegría de abrir puertas a las opresiones diarias y aún las más antiguas, y poder así mostrarles y mostrarnos un futuro lleno de esperanza, para anunciar el año favorable del Señor. Danos la voz profética para anunciar con entusiasmo tu acción a favor de los hombres y mujeres de esta tierra, para que caminando juntos hacia el reino disfrutemos de tu amor, tu compañía y tu bendición. Amén. Que tu Espíritu nos mueva, que tu Espíritu nos mueva, nos impulse y nos inquiete, que a nosotros nuestros ojos se dirijan y te busquen, y allí el corazón te encuentre. Hoy se cumple la Escritura, hoy se cumple la Escritura, hoy derramas desmesura, hoy mañana cada día, hoy mañana cada día, ungidos por tu ternura. Haznos paz en las tormentas, haznos apoyo en las dudas, haznos pan de quien no tenga, haznos pan de quien no tenga, haznos cauce de tu lluvia, haznos luz en las cegueras, haznos pan de quien no tenga, ungidos por tu ternura. Seamos despedidos con la bendición. Que te encontremos, Padre nuestro, en las mañanas cuando comenzamos a caminar la vida, y te encontremos también en el declinar del día cuando se acercan las sombras. Que te encontremos en el revés de la vida cuando nada es como parece, y en la paz y el consuelo necesario cuando la esperanza se asoma sigilosa y segura. Que te descubramos en la triste mirada del anciano que espera la visita de quien no llega, y en los ojos preocupados de aquellos que salieron al camino en busca de trabajo. Que en cada encuentro me recuerdes que hay un anuncio que hacer, un abrazo para dar. Que en cada encuentro me recuerdes que somos tuyos y tuyas, viviendo para los demás. Amén. Borras mis pecados, me hablas de